momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Les digo, este es el momento propicio, ahora es cuando, este es el día de salvación. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros programas de Ahora es cuando. El tema de hoy, en tiempos de crisis. Vamos a estar conversando sobre cómo afrontar la crisis, cómo vivir la crisis y pasar y salir vencedores en medio de esa crisis. Vamos a tener una pequeña canción de nuestra comunidad hermana Gesed en México, que se llama Agua de Vida. El mensaje es, Dios nos invita a los que estamos cansados, a los que estamos sedientos, con problemas y angustiados, a ir a esa fuente que es Cristo mismo. Escuchemos la canción y ya regresamos. A veces somos un poco necios y no queremos acercarnos al Señor y podemos decir, es que tengo muchos pecados, estoy sucio, estoy enfermo. Y Jesús pareciera no importarle, con tal de que vuelvas, con tal de que volvamos a Él. Continuamente nos está llamando, ven, 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 ven. Esta noche, hermanos, vamos a Jesús, vamos al Señor. Todos aquellos que estamos sedientos, y yo sé que todos lo estamos, yo estoy sediento del Señor. Agua de vida. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente, mi misericordia yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu ternura. Vengan a mí los sedientos, yo los haré descansar, dice la canción. Vamos ahora a pasar a la sección de testimonios y esta vez yo quisiera aprovechar para dar mi propio testimonio. Voy a conversarles de cómo yo pasé esta crisis y cómo Dios fue mi agua de vida, mi descanso y mi sosiego. Quería compartir con ustedes un poquito de mi vida personal. Casi siempre me ven dirigiendo y hablando con otros, pero en este tema de la crisis, hace unos cuantos, un par de años, se me juntaron varias cosas, como decimos nosotros, todas las cosas juntas. Estaba
sin trabajo, estuve 8 meses sin trabajo, preocupado porque tengo familia y hay que comer y hay que pagar y cosas de estas. Se murió mi papá en ese mismo tiempo y como yo tengo en mi familia pues una figura espiritual para mis otros hermanos y familiares, me tocó mucho sostener también y acompañar a mis familiares en medio de mi propia pena. Y una de las cosas que me pasó, por ejemplo, es que me desmayé, me rompí la cabeza. En cámara no se ve mucho, pero por el maquillaje, gracias a Dios. Pero el estado de preocupación y de angustia que tenía era mucho. Yo normalmente soy una persona muy optimista, pero en ese tiempo todas las cosas juntas me costó manejarlas. Lo que hice fue, por un lado, buscar el apoyo de mis hermanos en comunidad, que gracias a Dios los tengo muchos y muy cercanos siempre. Pero por otro lado también ir a la fuente, al agua de vida, orar mucho, pedir mucho, buscar al Señor en la palabra, buscar al Señor en la Eucaristía, buscar al Señor en oración personal. Yo no puedo decir que fue fácil, y para mí esto es sorprendente. Yo les repito que soy una persona normalmente optimista y soy creyente y he visto grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. Pero esta fue en la mía. Ver que el Señor pudiera darme calma, atenderme, cuidar mi salud, darme consejo por medio de mis hermanos, afecto y cuidado, fue una de las cosas que no voy a olvidar cuando a veces las cosas parecen ir cuesta arriba de nuevo en mi vida, porque las crisis no son una, son varias siempre, ahí uno va pasando una y otra, unas más fuertes y otras más pequeñas. Yo recuerdo con mucha fe y con mucha paz cómo Dios me llevó a través de este tiempo de angustia económica, digamos, y de angustia también por un dolor personal, que es la muerte de un ser querido como mi papá. Y me dio fortaleza y me trajo a aguas más tranquilas de reposo, como Él ha prometido en su palabra. Nada más quería compartir esos poquitos reflexiones de mi propia vida, de saber que ninguno está exento de crisis, pero todos tenemos la posibilidad de ir al agua de vida. Esa es la invitación que también hacemos nosotros en Ahora es Cuando, este programa de Árbol de Vida y Telefides, y a la que yo quería llamarlos hoy a compartir conmigo, saber que hay una esperanza, saber que la crisis puede venir, pero la salida está ahí de la mano de Cristo que nos conforta y nos lleva adelante. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. No altere su vida. Afíliese 2290 4444. Gracias por continuar con este programa de Ahora es Cuando. En tiempo de crisis es el tema que estamos compartiendo el día de hoy. Quisiera para esto invitarlos una vez más a ver una de nuestras reflexiones de la serie del sentido a la esperanza. Esta se llama Sentido en la adversidad.
donde se ve precisamente la crisis que pasa a las personas, cómo sufren, cómo son disminuidas en medio de la vida por diferentes situaciones, pero cómo pueden sobrellevarlas y pasar y seguir adelante. Veamos este video que queremos compartir en Ahora es Cuando. Viktor Frankl fue un médico psiquiatra nacido en Austria, un hombre de origen judío profundamente creyente en Dios. Discípulo en Viena de los famosos psicólogos Freud y Adler, se especializó en psicología antes de la Segunda Guerra Mundial. Tanto el Dr. Frankl como sus padres y su esposa fueron enviados durante la guerra a campos de concentración nazi, donde pudo comprobar que aquellas personas que le encontraban sentido a seguir viviendo eran más capaces de resistir los maltratos y durezas a que estaban sometidos. Como médico, él mismo logró darle sentido a esta experiencia tan dolorosa al procurar aliviar el sufrimiento de otros prisioneros. También escribía en pedazos de papel esquemas de un libro suyo, cuyo manuscrito original había sido destruido al apresarlo. Finalmente, intentaba sobrevivir para luego darle apoyo a su esposa, una vez que se reencontraran al finalizar la guerra. Su desafío consistía en encontrarle significado a cada día, a pesar del sufrimiento. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Al concluir la guerra, el Dr. Frankl se entera de la muerte de su esposa y debe más bien enfrentar su viudez y recomenzar su vida profesional. Escribe de nuevo su libro El médico y el alma y cuenta sus vivencias en los campos de concentración en otra afamada obra, El hombre en busca de sentido. Allí formula su propia teoría psicológica en la que se analizan los significados que las experiencias tienen para las personas. Así, Viktor Frankl se convierte en uno de los mayores exponentes de la psicología humanista, afirmando que es la dimensión espiritual y no la dimensión instintiva la que le da sentido a las personas. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Es impresionante de verdad ver cómo en momentos tan críticos como los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y claro, no todos hemos pasado por cosas así tan graves,
¿Cómo ahí hay esperanza? ¿Cómo se puede superar la crisis? Hoy tenemos invitada a la psicóloga Claire de Meserville, que nos acompaña para conversar un poquito sobre esto. Víctor Frankl, colega tuyo, ¿verdad? ¿Cómo es posible encontrar una luz? ¿Cómo sacar algo bueno de situaciones tan angustiantes y tan contrarias, ¿verdad?, a la vida de uno? Y no es fácil, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos sobre situaciones de crisis, hablamos de que la vida se desorganizó, de que un pasado o una zona de comodidad de la vida ya no es más. Es una pérdida de control. Es una pérdida de control. Y puede ser fácil decir, ve, encuéntrele sentido o encuéntrele propósito. Y a veces cuando estamos en una situación de crisis vemos todo muy oscuro y uno siente que cómo se le va a encontrar un propósito. Lo que es importante es que este llamado, esta invitación a encontrarle sentido a las situaciones de dolor no es para superhombres ni para supermujeres, es para hombres y mujeres de carne y hueso. Un sabio dijo una vez por ahí que en la incertidumbre es el único lugar donde hay campo para la voluntad de Dios. Donde todo sale como lo planeamos, no hay campo para Dios y para sus planes. Encontrarle sentido a las situaciones de dolor tiene que ver con eso. Primero con la aceptación de que yo no lo sé todo, ni lo controlo todo, pero de que el que sí lo controla todo tiene un plan que es para bien. Y ahí es donde radica la clave de poder hallarle un propósito a las situaciones más inexplicables. ¿Qué dicen ustedes, los psicólogos, en cuanto a intervenir en estos momentos de crisis? ¿Qué cosas hacer? ¿Verdad? ¿Cómo manejarlo? Tal vez también para aquellas personas que nos están viendo ahorita y que estén pasando por un momento de crisis, algunas de las cosas que podrían servirle de ayuda. Sí, definitivamente las personas, si entran en un tiempo de crisis, es posible que ocupen ayuda especializada, pero siempre va a ser necesario que las personas a su alrededor les den lo que nosotros le llamamos contención, ¿verdad? Algunas personas hasta les dicen primeros auxilios psicológicos. La intervención en crisis tiene 3 pasos, si lo vemos a gran escala. El primer paso es darle estabilidad a la persona, estabilizar a la persona. Puede ser que la persona acaba de recibir la noticia de la muerte de un ser querido o que haya tratado de hacerse daño, y lo primero que hay que hacer es poder ayudarle a la persona a que tenga estabilidad y seguridad. Una persona que esté en crisis porque la amenazaron con un arma, por ejemplo, primero necesita encontrar la estabilidad de que ya está a salvo. Ese es el primer paso. El segundo paso es permitirle a la persona reconstruir su experiencia. Y muchas veces esto se hace hablando. Con niños pequeñitos, ellos a veces lo hacen dibujando y jugando, ese es su lenguaje, pero permitirles que digan y que vivan y revivan. Sacar aquello. Una psicóloga decía que el dolor, el trauma, la crisis es como una pelota en la garganta que se deshace hablando, ¿verdad? Entonces hay que hablarla, pero no quedarse ahí. El tercer paso de la intervención en crisis, y ahí redunda en lo que nos enseña Víctor Frankl, es poder integrar esa experiencia de dolor a mi historia, convertirla en parte de mi historia, aceptarla como parte de quién soy yo, y a partir de eso permitir que nazcan nuevos aprendizajes, que yo crezca como persona. Que sacar algún provecho de esa experiencia negativa, digamos, podríamos decirlo así en palabras de gente como yo. Bueno, a ver si estoy entendiendo, ¿verdad? No, yo creo que puede sonar muy difícil cuando uno está inmerso en la situación, ¿verdad? Uno se puede sentir que cómo se le va a sacar algo bueno a esto que me parece tan doloroso o tan triste o tan frustrante. La palabra crisis en japonés tiene 2 significados iguales, quiere decir peligro y quiere decir oportunidad. Y las crisis son oportunidades, dolorosas, muy incómodas, pero son oportunidades. Algunos autores relacionan el atravesar crisis a la historia de cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y atraviesan el Mar Rojo. Una crisis, por definición, es cuando la vida se desorganiza y cambia. Y cuando los israelitas atraviesan el Mar Rojo y el mar se cierra detrás de ellos, ya ellos no pueden volver a Egipto.
ya no hay vuelta atrás, la vida cambió. Y se dan cuenta de que ya no tienen las ollas de carne que tenían en Egipto. Y qué duelo y qué sufrimiento, que saber que la vida como era antes ya no es más. Pero la gran lección que utilizan estos autores al hacer la comparación es que no solo se trata de añorar el pasado que se pierde, sino de que hay un futuro al que las personas se dirigen. No solo la libertad presente, ¿verdad?, sino también el alcanzar una mayor madurez, una intimidad más fuerte con el Señor, un desprendimiento de las cosas materiales, que ninguna la tenemos garantizadas, cualquier cosa la podemos perder en cualquier momento, y enfrentar las crisis nos ayuda a vivir a escuela en eso. Hay un camino más allá de la crisis. Algunas personas tienden a pensar que con la crisis se acabó todo, y no, es un comienzo diferente de otra etapa, ¿verdad? Vos hablabas ahora de los primeros auxilios psicológicos, de las personas que rodean a ellos, a aquellos que están en crisis. Yo en mi testimonio mencionaba que una de las bendiciones que tuve en momentos de crisis y que sigo teniendo cuando las tengo de nuevo, es esa contención de personas que están a mi lado, que tienen un significado afectivo y fuerte entre nosotros. ¿Cómo podemos acompañar mejor a alguien que está pasando por una crisis? ¿Por qué pregunto esto? Porque a veces los que no tenemos formación profesional en psicología, podemos buscar o lograr el resultado contrario a lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo en vez de agravar la situación o entorpecer el avance, ser parte de la solución y no del problema? Tal vez repasando los 3 pasos que mencionábamos, que son estabilizar, elaborar o decir, hablar e integrar la experiencia. Cuando una persona recién está en crisis, hay cosas básicas que hay que ver. Si la persona está en crisis porque por una inundación tuvo que salir de su casa y pierde sus pertenencias, las personas que lo apoyan, lo primero que necesitan ver es si esa persona tiene a dónde dormir, si tiene a dónde quedarse, si todos los miembros de su familia están a salvo, las cosas más básicas. Podríamos pensar que hay que ponernos a orar por esa persona, y eso es válido y es importante, pero también necesitamos ser proactivos. La persona está a salvo, cuenta con los recursos para poder manejarse bien. Mucho del testimonio cristiano está a veces no tanto en esto de hacer la oración, que por supuesto nos llama el Señor y tenemos mucha fe, sino de mostrar con hechos concretos cosas como atender al desvalido, al que está en problema. Correcto. Y eso lo lleva al Señor. Y responder a eso. No hacerlo, más bien es una omisión que, usando el término psicológico, revictimiza a la persona. La persona es víctima de una crisis y encima víctima de la negligencia de quienes están a su alrededor. Y ahí sí hay que ser muy proactivos. Lo segundo es permitirle a la persona que diga todo lo que necesite. Yo pasé por la experiencia de que una persona muy querida vivió la muerte de un familiar muy cercano. Y cuando se hicieron todas las celebraciones del funeral y del entierro, muchas personas llegaron, y me acuerdo que yo me sentía pues compungida por el dolor de esta persona. Alguien se me acercó y me dijo: aquí hay mucha gente, pero en las semanas que vienen ella va a estar un poquito sola, ahí es donde vos deberías de acercarte más. Sí, podemos poner a la persona a salvo, pero luego vendrán semanas y quizás meses en los que esa persona no podemos olvidarnos de ella. Hay que seguir viendo cómo está y escuchándola con mucha paciencia, porque las personas necesitan hablar bastante sobre lo que han vivido. Bueno, ojalá aquellas personas que nos han visto en este programa y que han escuchado un poquito de lo que podemos compartir, gracias por el apoyo que siempre nos da Claire, y la posibilidad de escuchar un poquito más de sabiduría, ¿verdad? Y qué hacer en estas situaciones. Me gusta mucho pensar que aquellos que nos escuchan, ojalá nos contestaran y nos contaran cómo les hemos ayudado. Para eso yo quisiera recomendar que nos escribieran al correo electrónico mío, que es Eugenio Regidor Fernández, todo pegado y en minúscula y sin tilde, eugenioregidorfernandez@gmail.com. Cuéntenos cómo le hemos ayudado, cómo podemos seguirle ayudando y qué consejos necesita que nosotros pudiéramos darle de parte de Ahora es Cuando.
tal vez un último consejo para las personas que nos escuchan, Claire, en cuanto a cómo enfrentar la crisis y cómo ayudar a otros, pequeñito. El consejo es mantener la esperanza de que nada se escapa del control de Dios, y en esa fe hay una luz. Amén. Siempre hay fuerza, tenemos más fuerza de la que sabemos. Amén. Bueno, pues yo quisiera concluir nuestro programa, como siempre lo hacemos, llenos de fe y esperanza, ¿verdad? En medio de las tribulaciones, en este valle de lágrimas, con la bendición del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Feliz semana, que Dios los bendiga.